¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al episodio número 119 del podcast de Hablemos de Fútbol, este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL en español. Yo soy Jesús Sánchez. Seguimos con esta serie después del draft 2018 de la NFL, enfocándonos en esta ocasión en la división oeste de la conferencia americana para hacer el análisis de lo que hicieron los 4 equipos que pertenecen a esta división durante el draft. Para hacer el análisis me acompaña mi amigo Rudy Jacinto. Rudy, bienvenido. ¿Qué tal, Jesús? Gracias por la invitación. Edgar, como siempre, muy interesante el draft. Aquí creo que hay grandes ganadores y también muy terribles perdedores, por lo menos en el primer vistazo, ¿no? Ves el resumen, ves los jugadores y dices, casi todos los nombres me gustan, y de otro equipo pues no tanto, pero tendremos oportunidad de platicar de ello en este programa. Sí, estoy de acuerdo, está muy contrastante cómo le fue a los equipos de esta división en el draft. Ya escucharán, ya verán cuáles son los que sí nos gustaron y cuáles son los que, pues más que disgustaron, otro nivel casi, ¿no? Otro escalón. Edgar Gallardo está en los controles operativos. Bienvenido, Edgar. Bien, sonidito. Sí, claro, no puede faltar, ya sabemos, luego me regañan. Sí. Pero no, estamos listos para esta siguiente parte del análisis. Así Venga. Iniciamos por orden alfabético con los Broncos de Denver. Misma dinámica que en las divisiones anteriores. Vamos a leer cuáles fueron sus selecciones y ya poco a poco analizar la logística detrás de algunas de ellas, cuáles fueron las que nos gustaron, cuáles pueden tener un impacto con el equipo que ya pertenecen en la NFL. Los Broncos con el pick número 5. Parece que se sacaron la lotería desde el inicio del draft porque les cayó, estando en el pick número 5, el que es probablemente el mejor defensivo que tenía esta clase del draft, con Bradley Chubb, el defensive end de North Carolina State. En la segunda ronda tomaron a Courtland Sutton, el receptor de SMU. 2 selecciones de tercera ronda, Royce Freeman, el running back de Oregon, y también a Isaac Yiadom, el cornerback de Boston College. 2 cuartas rondas, Josie Jewell, el linebacker de Iowa, y Dashaun Hamilton, el receptor de Penn State. En la quinta ronda tomaron a Troy Fumagalli, el tight end de Wisconsin. En la sexta ronda, Arizona State, tomaron de esta universidad a Sam Jones, el guardia, y a Keyshawn Vieira, el linebacker de Washington. Y para cerrar con el pick que tenían en la séptima ronda, el 226 global, tomaron a David Williams, el corredor de la Universidad de Arkansas. El pick número 5, yo he visto comentarios como polarizantes, que unos que están de acuerdo con que se fueron con el mejor jugador disponible que había, que era en el caso de Bradley Chubb en el costado defensivo, y también algunos que critican a John Elway y a la gerencia de los Broncos por no haber tomado una necesidad clara que tenían. En la posición está Von Miller, está Shaquille Barrett, está Shane Ray, que fue apenas una primera ronda hace 4 temporadas. En mi opinión es la decisión correcta ir por Bradley Chubb. ¿Qué opinas tú, Rudy? Yo opino exactamente igual. O sea, si estás hablando de las primeras 5 selecciones, el valor es claro. El jugador debe haber sido tomado en las primeras 3 posiciones. No fue así. Hubo euforia por los mariscales de campo, que por talento no están todos al nivel de un jugador como Bradley Chubb. Un jugador seguro, un jugador con un piso seguro, un jugador que te viene a fortalecer una fortaleza que ya existe en los Denver Broncos. Es decir, vas a poder mantener ese nivel. Entonces yo no tengo absolutamente ningún problema con la selección. Y de hecho, pues yo te había comentado en el draft en vivo, me sorprendió que no tomaran un mariscal de campo, pero de forma positiva. Sí, hizo bien John Elway, creo yo, en confiar en la opción que tienen ahorita del presente, que es Case Keenum. Ya le invirtieron, tienen detrás a 2 jóvenes que podrían seguir desarrollando. Chad Uno Kelly. de ellos es Paxton Lynch, Chad Kelly, ya. Chad Kelly. Al otro bórrenlo. Entonces yo no veía la necesidad de ir por un quarterback, a menos que les cayera alguien como la figura de Sam Darnold, o que les cayera Baker Mayfield, por ejemplo, ¿no? Entonces me parece buena la decisión. Las mejores épocas de los Broncos, cuando incluso ganaron el Super Bowl, era cuando podían presionar constantemente al quarterback con DeMarcus Ware y con Von Miller. Bradley Chubb tiene ese potencial para formar con Miller una de las mejores parejas actualmente en la NFL de pass rushers. Y Shane Ray está en su última temporada con los Broncos. Creo que incluso hay posibilidades de que sea cambiado durante la temporada. Ya se tardaron, me parece. No ha estado del todo sano en las últimas temporadas.
Sacarle algo además antes de que sea gente libre al final sobre de la todo porque tienes temporada. a Shaq Barrett y él te ha rendido yo creo mejor que Shane Ray, quien todavía tiene mucho talento y no dudo que pueda tener éxito en otro equipo. Bradley Chubb, pues bueno, no es un Joey Bosa, no creo que no es ni siquiera un Myles Garrett en cuanto a prospecto físico o talento, pero es un jugador muy confiable, era un valor clarísimo. Yo creo que tenían un cambio listo con los Buffalo Bills, que estaban listos a pagar la casa y la tarjeta de crédito y todo lo que tenían cercano, y finalmente cuando ven que cae el jugador, cancelan la operación. Entonces, si estás enamorado con un jugador, lo tomas, no te importa lo que digan los demás, y yo por mi parte pues defiendo esta selección sin ningún problema. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Me gustaría hablar de lo que hicieron los Broncos a la ofensiva en este draft. Destacan 2 receptores, Courtland Sutton y DeSean Hamilton. Y justamente si ves el roster de los Broncos, además de que sí les hacían falta receptores, recordemos hace unas semanas se hablaba de posibles cortes de Demaryius Thomas y de Emmanuel Sanders, ambos en su temporada de edad de 31 años, o sea, ya más para allá que para acá. Claro. Ambos viéndolos jugar es claro que ya están bajando bastante su nivel. Y por ejemplo, si Courtland Sutton se compara mucho a Demaryius Thomas en el físico, mientras DeSean Hamilton se compara mucho a Emmanuel Sanders. Menos ágil, pero el físico sí. Entonces me da mucho la atención porque justamente si se quedan todos como están para la próxima temporada, que creo es lo que va a pasar, ya para 2019, si no cambia gran cosa con Demaryius Thomas, lo puedes cortar, te ahorras $14 millones esa temporada. Si Sanders sigue cayendo un poquito en su nivel, confías en Hamilton, lo puedes cortar y te ahorras $10 millones en el tope salarial. Entonces ahí están 24 millones y que reemplazas por el mismo estilo, mismo físico, 10 años menores también en edad y también muchísimo más barato, ¿no? Entonces por ahí ya están como preparando el cambio generacional, creo yo. Te anticipas, lo que quieres hacer es que nunca te agarre desprevenido una salida de un jugador, una lesión, algo por el estilo. Quieres tener bien cubiertas las posiciones. Ofensivamente yo quiero destacar al corredor de Oregon, Royce Freeman, un jugador que estuvo 4 temporadas en colegial, miles y miles y miles de yardas, jugó las 4 temporadas si no me equivoco. Un jugador muy capaz, muy grande. Yo lo comparo con LeGarrette Blount, pero con mayor agilidad. Un jugador que a mí me gusta mucho. Mi único pendiente ahí ha tenido un desgaste bastante fuerte en colegial. Puede 1600 snaps, me acuerdo del reporte. Está durísima la carga de trabajo que ha tenido en colegial. Su inicio en la carrera de Oregon, digamos, su segunda temporada creo que es mejor que su tercera, incluso su cuarta, cuestión de apreciación. Quizás la tercera todavía es bastante defensiva y la cuarta ya como que bajó un poco el pistón. Un jugador que a mí entonces me gusta mucho y que debería consolidarse como la opción en primeras y segundas oportunidades, sin estar exento también de participar en terceras, aunque veo a los Broncos muy comprometidos o casados con Devontae Booker, que es de los mejores atrapando pases desde el backfield, creo yo, de la NFL. Sí, que apenas estará entrando también a su tercera temporada, entonces tienen ahí un backfield joven. A mí me gustó mucho de los Broncos con el pick 106 la selección de Josey Jewell, el linebacker de Iowa, un linebacker que hablamos antes del draft de este jugador, que no tiene ni la medida de estatura, ni el peso, ni la fuerza, ni la velocidad, ni agilidad, pero tiene instintos. Entonces no necesita la velocidad para llegar al lugar a tiempo, porque con los instintos y la inteligencia con la que reconoce las jugadas ya está ahí en el lugar. O sea, antes de anticiparse de cualquier otro defensivo, incluso antes de los ofensivos. Entonces me gusta a mí mucho Josey Jewell para el centro de esa defensiva. Creo que Brandon Marshall, Jewell y Todd Davis, sobre todo en las primeras oportunidades, podrían armar un buen grupo de linebackers. Sí, y bueno, y agregar que también pagaron capital del 2018, es decir, picks de draft por el safety linebacker Su'a Cravens y también por el tackle derecho Jared Veldheer. Entonces creo que tienen que ser también contabilizados en esta camada. Ya los últimos nombres, Troy Fumagalli, Sam Jones, Keyshawn Beerra y David Williams, pues más jugadores creo suplentes que yo creo que me hubiera ahorrado el pick de Troy Fumagalli, pero bueno, necesitan meter más cuerpos en esa posición de alas cerradas. No está ni siquiera en nuestro top 10, creo que está por ahí como en el 12-13, entonces es bloqueador casi al 100%. Básicamente, y Jake Butt seguiría siendo el teórico titular en esa posición. Ojalá esté bien. Sí. Ojalá se recupere Jake Butt, porque va a estar interesante la pelea ahí entre Jeff Weberman y Jake Butt, por ver cuál es la cerrada que se lesionó, pero que tiene potencial. Yo no creo mucho en Heroman, yo muchos años y nunca ha dado el estirón. Es la especialidad de las alas cerradas de Denver, ¿no? Como no da el estirón. Virgil Green también super atleta y no da el estirón. Desde Julius Thomas que se les fue. Huyó un año, ¿no? Párale de contar. Pasamos entonces a los Kansas City Chiefs, que tuvieron pocas selecciones en este draft, principalmente por el cambio que hicieron hace un año para elegir a Patrick Mahomes, que se convirtió ya para esta temporada en su quarterback titular. Los Chiefs en segunda ronda fue su primera selección, tomaron a Brilliant Speaks, el defensive tackle de Ole Miss.
En tercera ronda tuvieron 2 selecciones, Derek Nandi, el defensive tackle de Florida State, y al linebacker Dorian O'Daniel de Clemson. En la cuarta ronda fueron por Armani Watts, el safety de Texas A&M, y para cerrar tuvieron 2 picks de sexta ronda, Tremont Smith, el cornerback de Central Arkansas, y Khalil McKenzie, el guardia que podría ser convertido a tackle defensivo de la Universidad de Tennessee, y que ya platicamos en redes sociales de él, es el hijo de el gerente general del rival divisional, los Oakland Raiders, de Reggie McKenzie. Su hijo Khalil McKenzie ahora juega con el rival, con los Chiefs. Un draft totalmente defensivo. Fueron 6 picks, 6 picks defensivos. Si tomamos en cuenta que McKenzie se proyecta como tackle defensivo, se dan cuenta obviamente que su defensiva es el punto flaco. Ya invirtieron en Sammy Watkins, en Patrick Mahomes. Entonces la ofensiva la descuidaron como que ya está lista. Y la defensiva le invirtieron, pero yo la sigo viendo como una defensiva con huecos, sobre todo en la posición de esquinero. No sé quién va a jugar porque dejaron ya a Marcus Peters. Y traer a David Emerson obviamente no es la solución, y lo debieron de haber visto con los Raiders, ¿no? Si lo estudiaron, seguramente se darán cuenta que no puede ser el cornerback número 1 del equipo. Pero vamos por partes. El defensive tackle de Ole Miss, Brilliant Speaks, suben posiciones para conseguir al jugador. Escalaron de la posición 78, o más bien mandaron el pick 78 para subir del 54 al 46. Por un jugador que está por debajo de las medidas ideales para un pass rusher interior, para un jugador que no tuvo tanta producción colegial como para meritar una escalada de posiciones dentro de la misma ronda. O sea, yo ahí sí le pongo la tacha completa a los Kansas City Chiefs, porque, sobre todo porque teniendo tantas necesidades y pudiendo seguramente esperarte por el jugador, se vuelven locos, se enamoran de más, pagan el precio, y entonces ahí pierden 2 selecciones por un jugador que para mí no valía ni siquiera la original que hubieras pagado en su momento, ¿no? Eso en el sentido de Brilliant Speaks. Luego, bueno, tenemos a Derek Nandi, que pues bueno, tuvieron también que pagar posiciones para escalar. Tuvieron que soltar el pick 122 para escalar 11 posiciones. Entonces, un roster que necesita muchas selecciones en defensiva, y los Kansas City Chiefs parecen pensar que con 1 o 2 jugadores iban a poder parchar las necesidades, y entonces que podían consolidar picks rumbo a esta idea. Nandi es un tackle, o sea, un obstáculo, es un para tener segunda oportunidad, alguien que te tiene el juego terrestre, espacio y listo. O sea, eso lo puedes conseguir en agencia libre bien descontado. Sí, y por lo menos se complementan. Speaks es más del sentido de presionar al quarterback entre los espacios entre linieros. Nandi es más del estilo de abarcar espacio en el centro de la línea defensiva. Pero sí, yo no soy fan de ninguno de los 2 linieros en una línea defensiva que tiene pues básicamente a Chris Jones y ya, que sí es un muy buen liniero defensivo, pero que sí les hace falta, y se notó la temporada pasada porque cualquier equipo le podía correr a los Chiefs, y sobre todo ahí está el mayor ejemplo, que es los playoffs en contra de Tennessee, que Derrick Henry se volvió loco en contra de los Chiefs. Bueno, yo me acuerdo cuando los Kansas City Chiefs están tratando de recomponer su temporada y juegan contra los Gigantes de Nueva York, ¿no? Que venían con esta racha espantosa y le sacan el juego, y dices, no puede ser. No recuerdo cuántas yardas terrestres fueron, pero les apuesto que estaban cerca de las 100 yardas permitidas. O Daniels, el linebacker de Clemson, más de equipos especiales, creo yo, no necesariamente como espectacular. ¿Qué opinión tienes? Por lo menos tienen, creo yo, es de las mejores posiciones que tiene esa defensiva, que es la de linebacker, porque adquirieron a Reggie Ragland, que fue creo que segunda ronda apenas hace 2 temporadas, y Anthony Hitchens, que le dieron un dineral en la agencia libre, pero sí pagaron de más, pero por lo menos está cubriendo un espacio que dejó Derrick Johnson ahora que se fue a los Oakland Raiders. Entonces sí es más como un complemento a estos 2 nombres. A mí el único pick que me gusta prácticamente es el de Armani Watts, que es un safety muy ligerito, muy bajito, pero que tiene muchísimo rango. Complementa bien a Eric Berry, que es un safety más fuerte, que puede jugar más cerca de la línea. Veremos si Watts se puede convertir en este safety que lo complemente desde su primer año. Es lo único que me gusta probablemente del draft de los Chiefs. Bueno, y también, Manny Watts tiene preocupaciones, genera preocupación por su falta de condiciones atléticas, pero bueno, es un jugador que, como bien mencionas, tiene razones o motivos para ser tomado en una cuarta ronda. Solamente el cornerback Tremont Smith de la Universidad del Centro de Arkansas, o de Arkansas, como se deletrearía, consigue, o sea, él es un jugador bastante rápido, corrió 4.32 en el draft. Y pues bueno, jugó en una división menor, pero pues, si estás hablando de una sexta ronda, creo que es de esos que te intrigan y que tienen posibilidades muy reales de superar su valor o precio de draft. Pasamos entonces con los Chargers de Los Ángeles, creo yo uno de los mejores equipos en este draft, y sobre todo tienen la que es candidato a ser la mejor selección de todo el draft, creo yo.
por el valor que tenía ese pick 17 y el talento que está llegando, que es el caso de Derwin James, el safety de Florida State, que llega a los Chargers de manera sorpresiva desde esa posición. No tuvieron que moverse para aterrizar uno de los 2 mejores safeties que tenía esta clase del draft. En la segunda ronda toman a Uchenna Nwosu, el linebacker de USC, que con los Trojans jugó más por el exterior, presionando al quarterback. Creo que con los Chargers va a jugar más bien por adentro, porque pues Joey Bosa y Melvin Ingram nadie los mueve a esa posición. Justin Jones, el tackle defensivo de NC State, jugador que a veces resaltaba cuando veías a Bradley Chubb jugar en NC State. A veces ya es como que, órale, ¿quién es ese que está jugando por adentro? Tenía sus momentos brillantes. Kaiser White, el safety de West Virginia, tomado en la 4ª ronda. En la 5ª ronda tomaron a Scott Quesenberry, el guardia o centro de UCLA. En la 6ª ronda tomaron a Dylan Cantrell, el receptor de Texas Tech. Y para cerrar en la 7ª ronda tomaron a Justin Jackson, el running back de Northwestern. Un draft raro porque son sus 7 picks, o sea, no tomaron en cada ronda a un jugador, no tuvieron mucho movimiento los Chargers. Como les decía, creo yo que fue un home run lo que pegaron con Derwin James en la primera ronda. Tiene el potencial para jugar cerca de la línea, para retroceder, para jugar como un estilo muy similar al que tiene Eric Berry con los mismos Chiefs de la misma división, para cubrir a Travis Kelce cuando se enfrenten con Kansas City, para cubrir a Jared Cook cuando se enfrenten con los Oakland Raiders, y tener un impacto inmediato. Es como yo veo a Derwin James en esa defensiva, un impacto inmediato, porque por sí tenían ya un muy buen grupo de esquineros, probablemente de lo mejor que tiene la NFL. Por ahí los safeties eran decentes a lo mucho. Sí. Y con Derwin James creo que tienen a un titular inmediato. Y con Kaiser White, que hizo muy buenas coberturas cuando estaba jugando en West Virginia como ese safety en el centro del campo. A mí me gustaba mucho Kaiser White, me gustaba en general la clase de safeties. Creo que tienes a dos titulares para los próximos años en James y también en White. Sí, con White, bueno, vas a poder usarlo en paquetes nickel, paquetes dime, que es cuando metes a 1 o 2 jugadores en el backfield o en la parte trasera de la defensiva. Derwin James, un acierto total, puede ser el robo del draft sin mayor problema. No creo que valga la pena comentar más, porque obviamente estamos enamorados del jugador en este programa. El tema del linebacker de USC, Uchenna Nwosu, pues bueno, es un jugador que tuvo 11 pases bateados en el 2011, tuvo el segundo número más alto de presiones de mariscal de campo con 61 entre todos los defensivos elegibles, y estos según los datos de Pro Football Focus colegial. Entonces también un acierto parece ser en la posición número 2. El pick de Justin Jones, el defensive tackle de North Carolina State, lo veo más bien como una especie de reemplazo con miras al futuro de Mebane, ¿no? Sí, claro. Creo que ya se están haciendo longevos en esa línea defensiva de los Chargers y hay que empezar a inyectarle sangre nueva. Del guardia centro Scott Quesenberry de la Universidad de UCLA, que obviamente pues estuvo jugando con Josh Rosen, vi que estaba bien calificado por algunos evaluadores, o sea, no fue realmente un nombre en el que yo me fijara en el proceso de draft, pero si estás consiguiendo un posible titular de centro en la 5ª ronda, adelante, ¿no? Y sobre todo porque los Chargers han tenido muchas lesiones en las líneas ofensivas a lo largo de los años, creo que puede redondear bien ese roster. El receptor de Cantrell de Texas Tech fue el mejor calificado en cuanto al SPAC, que es esta que te miden tu altura, tu peso, tus pruebas físicas, y entonces hacen una especie como de análisis de percentiles. Es sumamente rápido en áreas cortas, pero además mide 6'3" y pesa 226 libras. Entonces me imagino una herramienta, un arma de este tipo con Rivers, que es un mariscal de campo que sabe anticiparse a las rutas, pasarle con ventaja a los receptores, y pues tiemblo, ¿no? Porque ya de por sí estaba bastante fuerte esa ofensiva. Y ya al último, pues bueno, Justin Jackson de la Universidad de Northwestern le mete presión inmediata a Austin Ekeler, vale mucho más que una 7ª ronda. Sí, a mí me gusta también, como bien dices, los picks a la ofensiva. El de Scott Quesenberry, los Chargers acaban de adquirir a Mike Pouncey, que fue cortado por los Dolphins, que se lesiona mucho y que pudiera ser una renta de 1 o 2 años, y que entre Quesenberry, que sí lo mencionan muchos como uno de esos prospectos de guardia que podrían iniciar en centro las próximas temporadas, y que tienen ya por lo menos un interior de línea ofensiva muy joven, con Dan Finney, con Forrest Lamb, que fueron selecciones de 3ª y 2ª ronda respectivamente el draft pasado, y ahora le suman también a Scott Quesenberry. Entonces sí, creo que los Chargers hicieron muy bien las cosas con Tom Telesco como cabecilla de esa gerencia general, como el gerente principal que tienen. Van bien, en Los Ángeles. 2 drafts, 2 aciertos pareciera. Yo venía pensando justamente hoy en la mañana mientras manejaba hacia el trabajo, si tuviera que hacer un pick de Super Bowl hoy, creo que iría con los Chargers para representar a la conferencia americana. Podría ser. ¿Dónde están las debilidades de los Chargers?
Son los Chargers. ¿Dónde? La primera es que los Chargers esa es una debilidad muy clara, la afición, que obviamente pues está partida ahí, no echan porras. Sí, la primera es que los Chargers son muy Chargers, pero creo que ya se acabaron por lo menos las épocas de 8, 9, 7, 9, sí. o de como llevan como una década así. Creo que oficialmente los vemos en los playoffs y me parecen para mí los favoritos en esa por división. talento creo que sí, ese cuento ya lo he escuchado mucho con los Pittsburgh Steelers año tras año, creo que hasta que veas toda la amalgama junta, te la compro. Por talento, me queda claro que son favoritísimos para ganar la división. Yo sí los pondría como probables finalistas, incluso para la conferencia. No me asustaría para nada porque tienen una ofensiva, digamos, comparable a un Pittsburgh o comparable a unos Patriotas, pero mejor defensiva. Entonces ahí creo que se balancea la cosa. Consigan un pateador, por favor. Ya sí, consigan un pateador y van a ganar como 4 juegos más y con eso el mundo les va a brillar. Los Chargers me recuerdan a mí cuando hablábamos de los Jaguars hace 2 temporadas que tenían el talento por lo menos y se veía por ahí como los chispazos de que esto es un buen equipo, es un buen equipo. Creo que finalmente podríamos ver a los Chargers materializados realmente en un buen equipo. Aunque no empiecen 0-4, yo creo que ya está perfecto el arranque y ya llegan a postemporada. Sí, no, y no tengan a un pateador que se llama Jung Ho, o sea, ¿cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaba el pateador coreano? Ese es Jung Ho. Jung Ho. Sí, Jung Ho. O sea, la recicladera que tuvieron en esa posición, Dios mío. Pasamos entonces para cerrar esa división con los Oakland Raiders, que tomaron con el pick 15 de la primera ronda a Colton Miller, el tackle de UCLA. Hicieron un cambio para dejarle a Arizona su pick y tomar a Josh Rosen. En la segunda ronda fueron por PJ Hall, el tackle defensivo de Sam Houston State. Tuvieron 2 picks de tercera ronda. Brandon Parker, el tackle ofensivo de North Carolina A&T. Y Arden Key, el defensive end de LSU. En la cuarta ronda fueron por Nick Nelson, el cornerback de Wisconsin. 2 quintas rondas. Uno de ellos fue Maurice Hurst, el tackle defensivo de Michigan. El otro fue Johnny Townsend, el pateador de Florida. En la sexta ronda fueron, despejador de Florida. En la sexta ronda fueron por Asim Victor, el linebacker de Washington. Y para cerrar, Marcel Ateman, el receptor de Oklahoma State. Es un draft sumamente extraño, con muchísimos riesgos. Por todos lados veo minas. Tiene un sello John Gruden totalmente, porque son jugadores con muchísimos riesgos. Por su personalidad o por su pasado o por el aspecto médico igual legal, igual a todos les gustaba comer plátano, ¿no? Entonces Spider-Way banana y vámonos, probablemente todos se pueden generar dudas acerca de eso. Y también sobre todo en el costado de la línea ofensiva me molesta que tiene el sello de Tom Cable, que es ahora el entrenador de la línea ofensiva de los Raiders, que fue el entrenador de la línea ofensiva de los Seahawks, que casi mata ¿cuál línea ofensiva? A Russell Wilson. Yo no la vi. Y que elegía muchos proyectos o jugadores con mucho físico y que según esto él los podía desarrollar, porque Seattle incluso invertía en jugadores de la línea defensiva que los convertía a línea ofensiva porque Tom Cable les veía las aptitudes. Fueron por Colton Miller, muy temprano en mi opinión en el draft. Colton Miller me gustaba a partir del pick 20, 23 hasta el 32 era probablemente lo máximo que podía caer. 15 es sumamente temprano. Yo sigo con la teoría de que los Raiders están enamorados de Mike McGlinchey, el tackle ofensivo de Notre Dame. San Francisco se los ganó un pick antes con el pick número 9, entonces no les quedó otra más que bajar del 10 al 15. Y sí, Brandon Parker y su potencial que tiene viniendo de la Universidad de North Carolina A&T, nunca lo va a poder desarrollar Tom Cable, lo puede decir probablemente desde ahorita. Sí, está complicado el draft. Bien por los Raiders por bajar posiciones, por acumular picks, por tener varios volados y a ver cuál pega, ¿no? O sea, esa parte. Tienes uno por draft, no tienes como 4 o 5 como usted es el caso de los Raiders. Sí, exacto. Mira, Colton Miller, habían mejores linieros ofensivos, incluso en la posición de tackles. Es un proyecto. Tom Cable es el Hugh Jackson de los linieros ofensivos coaches. O sea, verdaderamente lo que en algún momento, y hasta yo llegué a decirlo al aire y me arrepiento de haber comprado la línea mediática, era, Tom Cable sabe desarrollar jugadores, por eso no le invierten tanto a la línea ofensiva y por eso Seattle puede ser tan fuerte en otras posiciones. Falso, era una excusa seguramente filtrada por su agente para que no lo cuestionaran. O sea, ni al caso, no se vio su impacto, sí invirtió Seattle en la línea ofensiva y eran jugadores que jamás fueron de impacto. Entonces le das a Colton Miller el tackle de UCLA y luego le das al tackle Brandon Parker de North Carolina, que también es de estos proyectos físicos que en la producción en realidad no estuvo ahí, y yo ya me empiezo a preocupar porque veo 2 posibles busts y entonces ya se te fue una primera y una tercera ronda en el primer año de John Gruden. Entonces bueno, ellos sabrán lo que están haciendo. El tema con PJ Hall de San Houston State.
Sorprendió que fuera en segunda ronda, pero tiene producción y tiene movilidad muy por encima de la media, entonces ahí no tengo mayor problema. El problema también regresa después con Arden Key, el ala defensiva que, pues bueno, ha tenido muchos problemas extra cancha, luego con Nelson, que es el cornerback. No, con Arden Key hay que mencionarlo primero. Es un jugador que tenía el potencial de ser primera ronda hace 2 temporadas. Después desapareció del radar, literalmente en LSU no lo encontraban porque decidió alejarse del fútbol americano por un problema que tenía con las drogas. Regresó con sobrepeso, no tuvo un impacto la temporada pasada como se esperaba de él. Es un talento sí de primera ronda, pero es un talento problemático también, que incluso no sabes la motivación que tiene para seguir jugando fútbol americano. Creo que incluso muchos hablaban de que Arden Key lo sacaban completamente los equipos de sus jugadores elegibles, y Oakland va por él en la tercera ronda. Es un pick muy alto para Arden Key, y además en la tercera ronda creo que podrían tener 3 busts: Brandon Parker, Arden Key, y también recordemos que invirtieron en Martavis Bryant, un cambio con el pick 79 de esa tercera ronda, un jugador que está a una suspensión, a un estornudo. A un estornudo que huele a poquito sustancia prohibida, de ser suspendido el resto de su vida, que tiene solamente un año de contrato. Entonces no me parece tampoco también la mejor decisión que pudieron haber tomado los Raiders ir por Martavis Bryant. Sí, y luego el tema de Nick Nelson, el cornerback de Wisconsin, pues bueno, viene de una lesión de rodilla. Y luego el tema de Maurice Hurst, del defensive tackle de Michigan. Bueno, él no fue el que sacaron del Scouting Combine porque le detectaron una situación cardíaca. O sea, para que te corran del Scouting Combine por una situación médica es gravísimo. O sea, verdaderamente tiene que ser algo muy delicado para que te saque, no por cualquier cosa. Te dicen, no, sabes que mejor vete a checar a tu casa y no te esfuerces, no queremos que se nos desmaye o peor aquí en el evento. Entonces ese es el nivel de riesgo que tomaron con Maurice Hurst en la quinta ronda. Había reportes que sí, muchos equipos decidieron no seleccionarlo con todo, y que era un talento probablemente de primera ronda. Prefirieron no ir por él porque justamente tiene ese problema en el corazón, y porque el último que vimos con este problema que sí lo afectó más adelante fue Nick Fairley, que se termina retirando hace una temporada justamente por un problema que se detectó en el Scouting Combine y que sí llegó a pesarle ya varios años después, pero que sí le pesó, y que podría ser, esperemos que no, también el caso de Maurice Hurst. Y luego el caso de, corres a Marquette King, uno de los mejores despejadores de toda la liga, porque según esto su personalidad y que quién sabe cuántos inventaron, que castigos, que ni siquiera fue de los más castigados de la NFL, y traes con un quinto pick a Johnny Townsend de Florida. No lo conozco sinceramente, pero pues en general lo ideal no es gastar picks en posiciones. Sí, no, así fue el draft, creo yo. Sí, o sea, está bien, fue una necesidad, la atendieron, pero Oakland tiene muchísimas más necesidades. O sea, no son los Patriotas para estar tomando long snappers con Joe Cardona en la ronda quinta. O sea, no me gusta nada el draft. Ya solo para redondear. Marcel Atman, receptor de Oklahoma State, jugador productivo, un jugador que no corre muy buenas rutas. Creo que le podría faltar para la NFL. Es lo que hay. Sí, así es entonces el draft de los Raiders, que sí creo que es considerado uno de los peorcitos que tuvo este draft 2018 de la NFL. Edgar, muchísimas gracias por estar en los controles operativos. Muchísimas gracias, Jesús. Rudy, muchas gracias por estar aquí en el análisis de esta división. Vamos a terminar con la conferencia americana en el próximo episodio, antes de pasar ya oficialmente con la conferencia nacional. Antes de despedirlo, tenemos un anuncio importante que hacerles aquí en Hablemos de Fútbol. Oficialmente tenemos página web. Página web. Estoy esperando aquí los aplausos de Edgar o algo. Ahí está, ¿cómo no? Ponemos el patito ese, ¿no? Sí, no, además de los videos en YouTube, además del contenido que publicamos todas las semanas aquí en formato de podcast, ya tenemos página de internet, hablemosdefutbol.com, así muy sencillo como el nombre, nada más agreguen el .com, donde estarán encontrando noticias, las principales del día que tuvo la NFL, y sobre todo estarán encontrando columnas, diagonal, opiniones de cada uno de los analistas que tenemos aquí en Hablemos de Fútbol. Obviamente de Rudy, habrá opiniones mías, habrá opiniones de Luis Alberto Aguirre, que ya no lo han visto, pero sigue aquí con vida, aunque no lo crean. Y también tendremos invitados, tenemos analistas que estarán ahí con nosotros, así que estén muy al pendientes. Hablemosdefutbol.com, esperemos ahí su visita y que nos digan qué les pareció este nuevo paso que estamos dando aquí en Hablemos de Fútbol. Así que ahí está el anuncio que teníamos importante para este día y para este episodio ya del draft 2018 de la NFL. Yo soy Jesús Sánchez, muchísimas gracias por su preferencia, por escucharnos un episodio más aquí en Hablemos de Fútbol, y nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.